Ya, entonces, este libro de Johnson es relativamente, bueno, es bien bueno para esta parte de los métodos multivariados y hay una conexión así muy directa con lo que es la estadística multivariante, con el concepto de minería de datos y con esta idea muchas veces de machine learning, digamos, ¿no? Hay una, como que una intersección entre esos conceptos que para un estadístico se le vuelve un poco más medio obvio, digamos, ¿no? Minería de datos en el fondo utiliza muchos de los métodos que están en la estadística multivariante, por ejemplo, ¿no? Y Machine Learning en el fondo igual utiliza muchos de los métodos multivariantes con métodos de modelos lineales o modelos no lineales para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, dentro de la minería de datos, como hemos visto, uno de los objetivos son esta idea de crear grupos como una antesala de hacer predicciones y esto. Y dentro de estos métodos clustering existen bastantes, bueno, existen al menos esos cuatro que lo habíamos visto en el anterior, ¿no? Estos de densidad, estos K-centers, ¿no? Estos otros son los métodos jerárquicos, ¿no? Ahora, ¿cuáles las diferencias entre estos? Los métodos K-center, el usuario, ¿no? El usuario, el programador, el que está haciendo el análisis, si quieren, es el que define finalmente el valor de K, digamos, ¿no? Y el valor de K es el número de grupos que se van a armar basados en un criterio puede ser muy arbitrario, digamos, yo digo 2 3 4 muy utilitarista y uno puede definir un número basado en alguna decisión posterior, o como hemos visto al anterior, podríamos elegir el mejor número de K basado en un concepto como el coeficiente de silueta, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿cómo funcionaba el método de los K-centers? ¿No? El método de K-center creaba al inicio K grupos aleatorios, calculaba sus medias o medianas o medoides según el tipo que uno quiera ver. A partir de eso, agarraba cada individuo de la población y lo trataba, que generaba sus distancias a cada uno de estos puntos medios que se habían formado, ya sean centroides, medoides o digamos valores basados en la mediana, y se asignaba el valor al más cercano, digamos. Esa es un poco la idea del K-center. Entonces ahí todo el tiempo esta idea de los K-grupos son los que dominan el método y las distancias en realidad dependen un poco de la naturaleza de la información, digamos, ¿no? Pueden ser variables cuantitativas meramente, es ahí fácil, es relativamente fácil. Si son cualitativas, si son nominales, la mejor opción es llevarlas a binarias y de binarias utilizar alguna distancia para binarias tipo la binomial, digamos, o utilizar las mismas distancias, pero tal vez con sus algoritmos un poco automatizados o optimizados, perdón. Pero en ese caso, en el caso del K-Center, todo el tiempo estamos viendo grupos, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo grupos que el usuario define y que nosotros podríamos tal vez capaz de aislarnos de eso con el coeficiente de silueta. Los métodos jerárquicos o el clustering jerárquico tiene una, eh, tiene una idea de establecer, si quieren, jerarquías basadas en distancias, ¿no? No tiene un objetivo directamente asociado a identificar cuántos grupos hay, ¿no? Sino lo que trata de hacer es identificar cómo se están relacionando, ¿no? Cómo se están relacionando eh, todos los individuos en un primer nivel entre individuos, en un segundo nivel a partir de la asociación de estos individuos en pares de dos, y después en un tercer nivel a partir de los nuevos pares que se están asociando, digamos, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿cómo funciona este método, ¿no? Lo que se agarra se trata de buscar, el primer paso, si quieren, de estos métodos jerárquicos es, se busca la distancia más cercana, en el primer paso se busca a la observación que tenga la distancia más cercana a cada uno de los individuos, ¿no? Si tengo 100 individuos, voy a, en una primera fase, encontrar 50 asociaciones, si quieren, 50 asociaciones de estos 100 individuos, porque voy a poder formar pares de 2, por ejemplo, ¿no? Voy a poder formar pares de 2 basados en su distancia. En un segundo nivel, cada uno de estos pares de 2, como tengo 50, voy a tratar de buscar quién es el que se asocia más cercano a estos pares de 2, ¿no? Ese es un segundo nivel y a partir de eso, de estos pares de 2, voy a crear otra jerarquía, digamos, ¿no? Entonces, eso normalmente se explica muy bien con lo que hace un dendrograma, por ejemplo, ¿no?
un dendrograma. Entonces, lo que hace un dendrograma en el fondo es, bueno, dependiendo cómo tenga la naturaleza de los datos, digamos, si tengo impares en este caso, por ejemplo, formo pares de dos, de los más cercanos. Acá, por ejemplo, el individuo 2 y 4 forman un primer grupo, el individuo 3 y 5 forman otro grupo. Sin embargo, el individuo 1, dado que la información ha sido impar, se ha quedado sin ninguna distancia, seguramente porque ninguno de estos era cercano a este, entonces se ha quedado solo seguramente. En una segunda parte, en una segunda fase, lo que hacemos es, bueno, buscamos la distancia de estos grupos de 2 con el siguiente grupo, ¿no? Con el siguiente grupo. En este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso, este grupo de 2 pega con este grupo, con esta observación con esta observación 1. Y finalmente estos tres individuos, este clúster que se está generando acá, esta jerarquía que se está generando acá, pega con la última jerarquía, que es esta de 2 y 4, digamos, ¿no? Ahora, esto puede variar dependiendo la cantidad de información que uno tenga, digamos, ¿no? Siempre la base 0, la primera base, la base 0, está orientada a las observaciones que uno tiene, ¿no? Si tenemos 100 observaciones, la primera base tiene los 100 puntos, ¿no? Y en una segunda fase se crean estos enlaces, ¿no? Estos enlaces entre los grupos. Ahora, la primera fase, donde se crea esta base 0, se utiliza cualquier distancia y simplemente el criterio es que se hacen los grupos con la menor distancia posible. En esta primera fase. En esta primera fase. El problema, o uno de los más que problema, las variaciones del método están un poco relacionadas a decir, bueno, ¿cómo armo los grupos en el segundo nivel, en la fase 2 si quieren, ¿no? En la fase 2. Una vez que ya he armado en una primera fase las asociaciones, ¿cómo armo o cómo calculo las distancias de estos clústeres, si quieren, de tamaño 2, de estas jerarquías de tamaño 2, hacia otras jerarquías de tamaño 2? ¿Cómo armo esas asociaciones, digamos, ¿no? O si no, por ejemplo, en esta última jerarquía, digamos, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, esta jerarquía de acá tiene tres individuos, esta otra jerarquía tiene dos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo calculo la distancia o cómo los asigno dentro de la misma jerarquía, digamos? ¿Cómo digo que son cercanos? En este tal vez se ve mejor, por ejemplo, ¿no? Estos de acá son tres individuos, ¿no? Que hacen esta jerarquía de acá. Y esta otra la hacen 1, 2, 3, 4, 5 individuos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago para que esta jerarquía de 5 individuos finalmente pegue con esa jerarquía de 3 o con esta jerarquía de 2 o con esta otra jerarquía de 2, ¿no? Entonces ahí viene un poco la idea de las distancias, ¿no? Uno debería decir, bueno, esta jerarquía debería pegar a la jerarquía más de menor distancia que tenga, digamos, ya sea esta o esta. En este caso ha pegado con esta, que seguramente la jerarquía de menos distancia que tiene cerca, ¿no? Eh, Ahora, las variaciones que existen es justamente para decidir cuál es el criterio para que yo los pegue, ¿no? ¿Cuál es el criterio para decir que, bueno, yo me acerco a este más, ¿no? O me acerco más a este o me acerco más a este. Entonces, esas variaciones son las que van a determinar finalmente cómo se arma estas jerarquías, ¿no? El objetivo del clúster jerárquico finalmente se inicia de una base cero hasta unir todos los árboles que se están armando, todas las jerarquías que se han armado, ¿no? Hasta tener esta última base, digamos, ¿no? Hasta tener esta última base donde todos están unidos, por ejemplo, hasta donde todos están unidos. El gran dilema de esto es, bueno, ¿cómo empiezo a decidir quién se une, ¿no? Y eso tal vez se ve muy bien con este esquema de acá, por ejemplo, ¿no? Este es el esquema que nos puede decir, bueno, ¿cuáles son los criterios para empezar a unir los grupos? Entonces, los tres más populares son esto de los enlaces, son enlaces finalmente, ¿no? Son los enlaces simples, enlaces completos o enlaces promedio, por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver ¿no? Este A es el enlace simple, el B es el enlace completo y el C es el enlace promedio, ¿no? ¿Qué están diciendo en el fondo, ¿no? Este de single linkage, que sería nuestro enlace simple, dice, bueno, eh, voy a calcular el objetivo es, imagínense que acá en el objetivo es
yo tengo esta primera jerarquía que tiene dos unidades, ¿no? En el dendrograma sería uno, dos, digamos. Y tengo esta otra jerarquía que tiene tres individuos, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo calculo la distancia entre estos dos? ¿No? ¿Cómo calculo la distancia entre estos dos? En el método de los K-centers, las distancias eran bastante sencillas, ¿no? Era, bueno, sacaremos el centroide de estos tres, ¿no? Sacaremos el medoide de estos tres, ¿no? Sacamos el punto medio de este y comparamos esas distancias, ¿no? Ese era más o menos el algoritmo del K-center. Eso es muy parecido a lo que hace el método, el enlace average, digamos, ¿no? Saca el promedio de los tres, saca el promedio de los dos y calcula la distancia, ¿no? Hace este mismo proceso para todas las jerarquías que hayan y se queda con la más cercana, por ejemplo, ¿no? Entonces el enlace average o el enlace promedio es el más cercano a cómo actuaba el K-center, por ejemplo, ¿no? Eh, el enlace simple o el enlace completo tienen sus variaciones. Dice, bueno, primero, este método del jerárquico es optimizado cuando tenemos diferentes tipos de unidades de medida, por ejemplo, cuantitativas, cualitativas, digamos, ¿no? Es un poco más optimizada para ese tipo de cosas. No tenemos variables mixtas, por ejemplo, ¿no? Acá es mucho más fácil calcular una matriz de distancias cuando utilizando al algoritmo de Gower, por ejemplo, que ya lo tenemos. Es mucho más fácil utilizar eso en un clúster jerárquico, por ejemplo, ¿no? Porque han visto que tenemos tres comanditos que hacen eso, mientras es muy difícil llevar eso al concepto del K-center, ¿no? Entonces este método del jerárquico es muy optimizado para cuando tenemos datos mixtos, ¿no? Justamente por lo que ofrecen estas dos variaciones, ¿no? Que lo único que nos piden es, bueno, el método simple dice, ya, vas a calcular, ¿no? Vas a calcular la distancia, ¿no? Vas a calcular la distancia. Acá, por ejemplo, en este ejemplo de acá, yo podría calcular la distancia del 1 al 3, al 4, al 5, ¿no? O la distancia del 2 al 3, al 4 y al 5. La pregunta es, ¿cuál de esas distancias valen, ¿no? El enlace simple dice, la distancia de este clúster va a estar dada por la menor distancia entre sus puntos o entre sus observaciones individuales. La menor distancia entre las observaciones individuales. En este caso, si la distancia entre el 2 y el 4 es la menor distancia entre distancias individuales, entonces esta distancia, ese es el clúster, esa es la distancia entre estos dos clústeres, digamos, o entre estas dos jerarquías. Eso es lo que nos dice el método simple, ¿no? El enlace simple, perdón, ¿no? Si se dan cuenta, finalmente yo puedo hacer 2 por 3, 6 distancias distintas, ¿no? ¿Cuál es la distancia que va a valer? ¿Cuál es la distancia que vale, si quieren, para definir cuál es la más cercana? Según este método es el enlace simple, ¿no? El enlace simple nos dice es la distancia más corta entre estos dos, ¿no? Entonces, si yo tuviera acá otro clúster, ¿no? Otro clúster, lo que voy a comparar son las distancias más cortas, ¿no? Si la distancia del 2 al 4, o si tengo acá otro clúster, digamos, que sea del 4 al 7, ¿cuál es la más pequeña? Por decir, es con este clúster de 2, entonces aquí armo una jerarquía, por ejemplo, ¿no? Entonces el enlace simple está orientado a identificar eso, ¿no? La menor distancia de unidades individuales, ¿no? De unidades individuales o de observaciones individuales. Por el otro lado, el enlace completo es lo opuesto. Calcula las distancias, ¿no? A todos los individuos dentro del clúster. El 1 con el 3, con el 4, con el 5, el 2 con el 3, con el 4 y con el 5. Pero la distancia que finalmente se evalúa para tomar la decisión de dónde se pone la jerarquía es la distancia más larga, ¿no? Si la distancia más larga entre estos dos objetos es la 1 y la 5, entonces esa es la distancia que se va a tomar para tomar la decisión de dónde se pone la jerarquía, digamos, ¿no? Dónde se pone la jerarquía. Y bueno, el método promedio, que es lo más cercano a un centroide, ¿no? Es lo más cercano a un centroide. Es calcular el centroide 2, calcular el centroide 3, calcular la distancia, y esa es finalmente la distancia que se pone ahí, digamos, ¿no?
o lo mismo que está acá, ¿no? Finalmente es la sumatoria de todas las distancias entre todos los individuos entre 6, ¿no? En ese punto, ¿por qué es importante esto? Porque al final nos están diciendo cómo vamos a comparar esto, digamos, ¿no? ¿Cómo decidimos quién está más cerca con este, ¿no? Si ya tenemos este grupo, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cómo los voy a unir, digamos, ¿no? El método, el enlace simple dice, bueno, calcularemos todas las distancias entre estos 4 contra estos 3 y le enfrentaremos la menor distancia, que por ahí, por decir, es esta de acá, digamos, ¿no? Esa distancia la comparamos con la distancia de estos 5 de acá contra estos 2 de acá, ¿no? Calcularemos la distancia más pequeña, digamos, que posiblemente se dé entre estos dos individuos, por decir, ¿no? Ahora, decidimos quién es más cercano, esta distancia entre estos dos o esta distancia entre estos dos, ¿no? Según el enlace simple, ¿no? Entonces, bueno, esta es más corta, ahí creamos una jerarquía, ¿no? La distancia es más corta entre estos dos clústeres respecto a este de acá, ¿no? Y así va funcionando el algoritmo, ¿no? Así va funcionando finalmente este método. Esos enlaces están un poco optimizados pensando en esa relación, digamos, ¿no? De los enlaces simples, enlaces completos y los enlaces promedios. Sí, eso digamos inicialmente en esta primera parte, ¿no? En esta primera parte. Ahora, lo bueno de esto es, o lo bueno del ERE es que el ERE tiene muchas de estas funcionalidades identificadas, ¿no? Muchas de estas funcionalidades identificadas. Y aquí vamos a ir poniendo algunas de esas características. Voy a poner el algoritmo que se establece un poco en Johnson, ¿no? Que se establece un poco en Johnson sobre estos clústeres jerárquicos. Nuestro objetivo no es identificar la cantidad de grupos, aún, ¿no? Sino el primer paso de este algoritmo es identificar todas las relaciones basadas en distancias que hay entre los individuos, que armen jerarquías y que estas jerarquías se armen según estas tres variaciones, ¿no? Ya sea enlace simple, enlace completo o enlace promedio. Una vez que tengamos esto, ya es decisión ver cuál es el mejor tema, digamos, ¿no? Cuál es la mejor cantidad de grupos o el mejor tipo de enlace, digamos, ¿no? Y es una decisión más que la deberíamos dejar un poco al ERE más que a nuestra propia percepción, digamos, ¿no? Al programa, digamos, ¿no? En este caso. Entonces, si seguimos un poco esta idea del algoritmo de Johnson, el primer paso es que se inicia con n grupos y se genera una matriz de n por n de distancias, ¿no? Es decir, que vamos a trabajar con todos los individuos de la población. Vamos a trabajar con todos los individuos de la población. A partir de esta primer grupo, digamos, ¿no? Nuestro siguiente paso es de alguna manera buscar la distancia, ¿no?, más cercana entre pares de clústeres, ¿no? Nuestro siguiente paso es buscar buscar en la matriz de distancias, ¿no? Entonces, buscar en la matriz de distancia. ¿Perdón? Buscar en la matriz de distancia los pares, ¿no? Los pares de clústeres más cercanos entre ellos, ¿no? Buscar en la matriz de distancia los pares de clúster más cercanos entre ellos, ¿no? Vamos a asumir que tenemos nuestra matriz de distancias y vamos a empezar a armar clúster y los dos puntos más cercanos entre ellos, ya vamos a pensar que pueden formar un clúster mayor, por ejemplo, ¿no? Más cercano entre ellos, ¿no? Entonces, el segundo paso es buscar en la matriz de distancia los pares de clúster más cercanas entre ellos. Esto lo podemos llamar como que, entre comillas, Johnson menciona esto como los clústeres más similares, ¿no? Aquellos que se parezcan más finalmente. Si decimos, ¿no? Si definimos el clúster, si definimos el clúster B y U, ¿no? Si definimos a los clústeres B y U, si definimos los clústeres
B y U. Estamos interesados justamente, ¿no? Estamos interesados en encontrar la distancia de D, la distancia entre estas dos matrices, ¿no? La distancia entre estas dos matrices, entre esta matriz U y B. Ese como un tercer paso, digamos, ¿no? Este como un tercer paso. Nuestro tercer paso, perdón, como un segundo paso, nuestro tercer paso justamente es unir los clústeres, U y B, ¿no? Dado que hemos encontrado que los clústeres B y U son los más cercanos entre toda esa matriz de distancias, en nuestro tercer paso va a ser unir los clústeres U y B. La idea es acá podemos reetiquetar, dice, ¿no? Reetiquetar el nuevo clúster, ¿no? El clúster U y B o la observación U y B finalmente ha creado un nuevo clúster que es el clúster U y B, ¿no? Nuestro interés puede ser reetiquetar el nuevo clúster como V, digamos, ¿no? Ese sería nuestro nuevo clúster, nuestro clúster V. Reetiquetar, es decir, que hemos podido pegar estas dos observaciones con un nuevo clúster, digamos, se crea este nuevo clúster V. De ahí el siguiente paso sería actualizar la matriz de distancias, a partir de este nuevo V. Actualizar la matriz de distancias a partir de esta nueva V. Y ahí podemos poner como una especie de condición que es bueno, tenemos que remover, digamos, ¿no? Remover las filas, ¿no? Remover las filas y columnas correspondientes a V, ¿no? Remover las filas y columnas correspondientes a U y B, digamos, ¿no? En el sentido que estamos diciendo, bueno, U y B son clústeres similares, vamos a calcular una nueva matriz de distancia dado que los vamos a unir como un solo clúster, por eso las reetiquetamos. Entonces tenemos que remover a los clústeres inferiores, digamos, ¿no? Hasta tener una matriz de distancias cada vez más y más pequeña, ¿no? En un siguiente paso es bueno, adicionamos, ¿no? Incluimos la nueva fila y columna, ¿no? Las nuevas filas y columnas. Incluimos las nuevas filas y columnas para el nuevo clúster V, por ejemplo, ¿no? Para el nuevo clúster que lo habíamos unido. Ese es nuestro tercer paso, digamos, ¿no? Es como que el primer paso nos dice calculas una matriz de distancias de todos los individuos. El segundo paso nos dice, bueno, empezamos a identificar pares de clúster, ¿no? Se busca un par de clúster más cercano. En este caso pensaremos que el B y el U son los más cercanos. Encontramos esa distancia DV. El siguiente paso es, bueno, los reetiquetamos estos UVs como un nuevo clúster V. Actualizamos la matriz de distancias pensando que esa matriz es ahora la distancia ya no es a V, es a U o B, sino es a un objeto V. Estas nuevas distancias ahí se las recalcula, se las actualiza, ¿no? Utilizando alguna de las variaciones, ya sea un enlace simple, completo o promedio. Eliminamos de nuestra matriz el U y eliminamos las filas y columnas de U y B. Y las reemplazamos o las reactualizamos, si quieren, incluyendo a nuestro nuevo clúster V, ¿no? Nuestro nuevo clúster V. Esto básicamente es, repetimos el proceso, ¿no? Repetimos, o si quieren, repetimos el paso 2 y 3, repetimos el paso 2 y 3.
un total de n-1, un total de n-1 veces, ¿no? Repetimos el paso 2 y 3, un total de n-1 veces, ¿no? Entendiendo que vamos a ir repitiendo este proceso para todos los individuos dentro de esta base de datos, ¿no? Para todos los individuos dentro de esta base de datos. Y ya está, digamos, ¿no? Repetimos este paso de 2 a 3, un total de n-1 veces. Haciendo esto, en teoría deberíamos poder tener finalmente todos los enlaces posibles, ¿no? Ahora, en este punto hay que tener presente, ¿no? El momento, ¿no? Voy a poner el momento de definir, ¿no? El momento de definir el clúster más cercano, el clúster más cercano, se puede utilizar, los voy a poner acá, se puede utilizar o se puede emplear los siguientes métodos, ¿no? O los siguientes enlaces, finalmente. Los siguientes enlaces. Está nuestro enlace simple, Está nuestro enlace completo, Está nuestro enlace promedio. Está nuestro enlace promedio. Van a darse cuenta que cuando el enlace es de 1 a 1, es decir, cuando estamos iniciando casi con el método y cuando tenemos una sola observación en cada uno de los clústeres, los tres métodos son exactamente los mismos, ¿no? Pero cuando existen más de clústeres que ya se han unido y ya se han actualizado, digamos, cuando ya tenemos esta figura, por ejemplo, el método V, cuando ya tenemos, digamos, un clúster denombrado como V, este clúster V en el fondo contiene a dos unidades, ¿no? La U y la B, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos cómo se enlaza una nueva unidad a este nuevo clúster, por ejemplo, ¿no? A este nuevo clúster, entonces ahí entran justamente en juego estos tipos de enlaces, ¿no? Un enlace simple o un enlace completo. El enlace simple nos dice que, bueno, se elige, ¿no? Se elige al clúster más cercano, se elige al clúster más cercano con la regla de que la distancia individual, ¿no? La distancia individual entre las observaciones dentro de los clústeres es la más pequeña, ¿no? Es la más corta. Entonces se elige el clúster más cercano con la regla de que las distancias individuales, que la distancia individual entre las observaciones dentro de los clústeres es la más corta, ¿no? Que la distancia individual entre las observaciones dentro de los clústeres es la más corta. En el caso del enlace completo es similar, ¿no? Se elige el clúster más cercano, con la regla que las distancias individuales entre las observaciones
dentro de los clusters es la más larga, ¿no? Es la más larga. Es la más larga. Y finalmente tenemos esto del enlace promedio, que es bueno, se elige el clúster más cercano, ¿no? Se elige el clúster más cercano, de tal forma que la distancia promedio entre los objetos individuales del clúster se elige el clúster más cercano de tal forma que la distancia, se elige el clúster más cercano considerando el promedio de las distancias, entre los clústeres, ¿no? Entre los clústeres, ¿no? Que sería lo que nos marcaba justamente en nuestra figura. Y esto, ¿no? Sacamos el promedio, esta es nuestra distancia finalmente y evaluamos las distancias entre los otros clústeres y la más cercana es la que genere más, lo más pequeño esto, digamos, lo más, de alguna manera lo más cercano, digamos, ¿no? Mientras en el caso del clúster de distancia, ¿cómo definimos la distancia entre estos dos? Es la distancia más corta. ¿Cómo la definimos en la distancia entre estos dos en el caso del enlace completo? Es la distancia más lejana entre los distintos puntos individuales que tiene el clúster. ¿Cómo definimos la distancia entre estos dos clústeres según el enlace promedio? Sacando el promedio de las distancias de los 6 objetos, ¿no? De los 5 objetos en este caso. No de cuántos objetos tenga el clúster. Eso como una especie de recordatorio ahí. Bueno, esas son las características más relevantes de esto del clúster jerárquico. Otra consideración ahí, tal vez como una nota que debemos tener acá, es que se debe, ¿no? Se debe elegir la matriz de distancias, ¿no? La matriz de distancias acorde a la naturaleza de los datos, ¿no? De los datos. Se recomienda, ¿no? Se recomienda, a ver si los voy a poner, para el caso de las numéricas, euclidiana o Manhattan, ¿no? O Manhattan. Si todas numéricas, digamos, no todas numéricas. Todas numéricas, euclidiana o Manhattan. En el caso si fueran todas nominales, ahí se recomiendan transformación a binarias, y usar la distancia binomial, ¿no? La distancia binomial, que es un poco la más adecuada para cuando tenemos estos casos, ¿no? La distancia binomial. Y finalmente cuando tenemos mixtas, ¿no? Mixtas, ahí el mejor caso es utilizar la distancia de Gower, ¿no? La distancia de Gower que veíamos en la anterior clase. Entonces ahí ya tenemos una regla. En el fondo van a ver, o sea, todo está relacionado con distancias, ¿no? Si uno ve acá, por ejemplo, ¿no? Si volvemos acá, para decidir las jerarquías o para unir los clústeres, ¿no? Para unir esas jerarquías o unir los clústeres, ya sea el método simple o el enlace simple o el enlace completo o el enlace promedio, ¿quiénes son los insumos para decidir cómo calculamos estas distancias o cómo ponemos esas jerarquías? Son distancias individuales, son distancias de los objetos, ¿no? Acá, por ejemplo, para definir este enlace simple, lo único que necesito es la distancia del 2 al 4, de la observación 2 a la observación 4, una distancia, ¿no?
Para el enlace completo, igual una distancia entre la observación 1 y 5. Por más que tenga tres elementos, este clúster, o por más que este tenga dos, el que finalmente decide esta distancia es una distancia simple entre dos objetos, ¿no? Entre el objeto 1 y el objeto 5. Más aún en el caso de elegir el tema promedio, ¿no? El enlace promedio. Si bien es un promedio, en el fondo es un promedio de 6 distancias individuales, ¿no? El de 1, de 2, de 3, ¿no? Finalmente sigue siendo un tema sigo necesitando los objetos simples, o las distancias más pequeñas entre los individuos, ¿no? Entonces, una de las facilidades de este método es que eh, el único, el único la única necesidad de información, el único input, digamos, la única entrada de información para que estos métodos jerárquicos funcionen, es la matriz de distancias originales, ¿no? La matriz de distancias con estos casos, ¿no? Con estos casos. Y por eso, ¿no? Por eso van a ver que en el caso del ERE, lo único que se le da al método para que funcione, al menos los métodos jerárquicos, es la matriz de distancias. Lo único que se le da es la matriz de distancias. Entonces, si vamos a ahí volver al ERE, por ejemplo, ¿no? Si volvemos al ERE, voy a borrar aquí algunas cosas para que vayamos siguiendo, tal vez acá. Ya, está bien, esto lo voy a borrar simplemente. Bueno, hay que se quede, vamos a ir viendo. Hay una base de datos típica para este tipo de estudios y ahorita vamos a entrar a más detalles con otros ejercicios, que es la base de datos Iris, ¿no? Que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Es la base de datos Iris, ¿no? La Iris es una colección de datos de 3 flores, ¿no ven? Vamos a ver ahí algo de la base de datos Iris. Tengo 4 variables cuantitativas, exclusivamente cuantitativas: el largo del sepal, el ancho del sepal, el largo del pétalo, el ancho del pétalo y la especie, ¿no? Lo de la especie no es muy útil por el momento porque vamos a ver puras numéricas inicialmente, ¿no? Puras numéricas. Las 4 primeras variables son numéricas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el método? Dice, bueno, calculemos las distancias primeramente. Esa la voy a guardar en una matriz D. Calculo las distancias utilizando la función dist. Como todas son numéricas, la función dist me va a devolver justamente las distancias por defecto, la euclidiana, ¿no? La distancia euclidiana por defecto. Ya. Y está, digamos, ¿no? Y el método o la función hclust, ¿no? La función hclust es la función que me va a ayudar justamente a calcular las distintas jerarquías o empezar a hacer el clúster jerárquico finalmente, ¿no? El clúster jerárquico. ¿Qué es lo que necesita esta función? Es bastante sencilla. Necesita una matriz de distancias, una T, ¿no? Una matriz de distancias. Una estructura de disimilaridades, dice, ¿no? Producida por dist. Ahora esto de producida por dist, van a ver que no va a ser mucho problema si utilizamos la función PAM o la función de Gower que veíamos en la anterior clase, por ejemplo, ¿no? El método le dice, bueno, ¿qué método vamos a utilizar para definir y empezar a unir los clústeres? Por defecto está el método completo, ¿no? El enlace completo, pero tiene diferentes variantes, ¿no? Al menos están las 3 que están en el texto de Johnson citadas, que son las más típicas. Está el enlace simple, está el enlace completo y está el enlace promedio, ¿no? Está el enlace promedio. También hay enlaces basados en median, hay enlaces basados en centroides, ¿no? Hay otro enlace tipo Ward, ¿no? Que igual, o sea, yo me imagino que el día miércoles vamos a llegar a esta parte de decir, bueno, ¿y en qué momento decidimos quién es mejor, digamos, ¿no? El completo, el average, el single. Antes es común, digamos, que uno pueda decir, bueno, si existe esta circunstancia, el mejor criterio es el single, digamos, o el completo, o el average, digamos, ¿no? Dado algunas reglas. Ahora, muchas de esas reglas ahora ya no son ya no se aplican tanto, digamos, ¿no? Dado que nosotros tenemos la computadora, la regla puede ser muy sencilla, digamos, ¿no? Voy a elegir el enlace y el valor de
y el valor, la cantidad de grupos específica que mejoren el coeficiente de silueta, ¿no? Esa puede ser la regla. Voy a elegir el mejor tipo de enlace o el enlace y el número de grupos que mejoren el coeficiente de silueta. Esa es una regla sin juicios de valor, sin alguna recomendación en específica que podemos finalmente nosotros programar, por ejemplo, ¿no? Porque van a ver que en estos casos puedo definir una cantidad de grupos basados en el dendrograma, puede ser bastante visual o yo le puedo decir finalmente un número basado en estas distancias, pero podría yo programar para que el mismo R me diga, bueno, este es el mejor enlace y este es el mejor número de grupos, ¿no? Con el clúster jerárquico. Entonces, esa no debería ser una limitación, digamos, ¿no? Si, no debería haber una pregunta de cuándo es mejor el enlace completo o el enlace simple o el enlace promedio, ¿no? Eh, en la computadora podemos encontrar el mejor enlace dada la naturaleza de los datos o dado un poco la base de datos que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por defecto está el enlace completo. Voy a seguir con la segunda línea. En H ya está mi H-class, digamos, en H, si quieren, ¿qué es lo que se ha guardado? Ya es mis jerarquías distintas, mis distintas jerarquías, ¿no? Número de objetos, 150 objetos, enlace completo, la distancia euclidiana, ¿no? Dado que estamos utilizando eso. Finalmente puedo hacer el plot, ¿no? Esto ustedes han debido ver muchas veces, que es el dendrograma, que es lo que se arma naturalmente con un gráfico o con un método jerárquico, son los dendrogramas, ¿no? Son los famosos dendrogramas. Entonces, en una primera corrida, uno por uno ha ido encontrando sus mejores enlaces y ha empezado a armar las jerarquías, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el dendrograma y esta es una idea de cómo se han ido armando las jerarquías distintas entre la información, ¿no? Yo puedo utilizar una opción. Si bien es cierto, acá no hay una idea de crear grupos, puedo elegir la cantidad de grupos, ¿no? Puedo elegir la cantidad de grupos. Y después decirle al R que me identifiquen esos grupos, ¿no? El comando cut3 me va a permitir de alguna manera definir cuántos grupos voy a crear, ¿no? El comando cut3. Si yo pongo cut3 que utilice la información del clúster jerárquico y yo quiero crear 3 grupos. Y eso lo almaceno en clus3, digamos, ¿no? en esta variable. ¿Qué va a aparecer en el clus3? Van a aparecer las asignaciones de mi base de datos. El primer grupo, quiénes están en el primer grupo, quiénes están en el segundo, quiénes están en el tercero, ¿no? Ya me aparece esa asociación. Ya me aparece esa asociación finalmente. En este caso podría hacer algo muy similar, volver a hacer el plot, ¿no? Volver a hacer el plot anterior. Y con el comando rec-hsclust le voy a decir que me identifique esos grupos que acabo de crear, digamos, ¿no? ¿Quiénes son esos 3 grupos, ¿no? Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, que el R ya ha identificado en base a las jerarquías, digamos, ¿no? Son 3 grupos, entonces, bueno, uno necesariamente es este, dice. El otro va a ser esta jerarquía de acá, que agrupa todas estas ramas, ¿no? Obviamente acá no se tocan, ¿no? Y la tercera es la que viene asociada por esta otra barra, digamos, ¿no? Si hubieran sido 2, ¿no? Esta es la primera jerarquía, la primera gran jerarquía, ¿no? Si hubiera elegido 2, seguramente esta sería una y esta sería el otro, ¿no? Dado que son 3 ahora, estoy eligiendo esta y esta. Si yo dijera que son 4, ¿no? Entonces ahí habría que ver, digamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces el método del hclus va a empezar a definir los grupos, digamos, ¿no? Por ejemplo, si acá yo corto el grupo en 5, si yo corto esto en 5, por ejemplo, esos son los 5 clústeres que uno podría identificar, digamos, ¿no? En base a las distancias, ¿no?
1, 2, 3, 4, 5. Ahora, la pregunta acá igual podría ser, la pregunta acá podría ser, ¿qué número de clúster es mejor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué número de clúster es mejor? Esa podría ser una duda válida en esta parte, ¿no? Una duda válida en esta parte. Pero en el fondo se dan cuenta, el método es bastante sencillo y lo único que necesita el hclust es esta idea del D, por ejemplo, es esta idea del D, ¿no? Entonces, un gran desafío en esta parte de programación estadística debería ser tratar de emular lo que hace el comando hclust, ¿no? Tratar de emular lo que hace el comando hclust, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un comando bastante corto, ¿no? Que está, en realidad, depende mucho del método que uno haya utilizado y a partir de ese método empieza a aplicar alguna de sus funciones, digamos, ¿no? A ver, dependiendo de lo que hace el método, eh, tampoco, digamos, ¿no? No es tan directo porque utiliza el comando Fortran para efectivamente utilizar, hacer el comando cluster, digamos, ¿no? Entonces, en este punto, ya hemos visto más o menos cómo funciona esto del cluster en el R. Podemos entender cómo va esto de las ideas de las distancias. Y lo que nos faltaría es un poco entender cuándo es mejor un clúster, cuándo es un método mejor que el otro, por ejemplo, ¿no? Uno podría ver si es que se obtienen resultados distintos, digamos, ¿no? Entonces acá vamos a ver algunos casos. Vamos a poner, voy a poner probando, ¿no? Probando los tres tipos de enlaces, los tres tipos de enlaces. Probando los tres tipos de enlaces. Probando los tres tipos de enlaces para K igual a 3, por ejemplo, ¿no? Veremos qué difiere cuando utilizamos tres tipos de enlaces y queremos armar tres grupos, ¿no? Veremos cuánta diferencia hay en estos casos. Entonces lo que podemos hacer, siguiendo un poco la misma base de datos, la matriz D ya la tengo. Lo único que debería hacer acá es, por ejemplo, puedo tener estos tres clústeres. Puedo tener la distancia, la jerarquía utilizando el método simple, la jerarquía utilizando el método completo y la jerarquía utilizando el método promedio, ¿no? Lo único que tengo que hacer acá es decirle qué método voy a utilizar, ¿no? En el primer caso, le voy a decir, bueno, que podría ser el método que está por defecto, digamos, ¿no? Que es el complete, pero en este caso le voy a pedir, en el primer caso quiero que utilices el método single, el método simple, single. En el segundo caso le voy a decir que utilice el método complete. Y en el tercer caso le voy a decir que utilice el método average, ¿no? El método average, ¿no? Ahí ya tengo las tres jerarquías utilizando el algoritmo correspondiente. El siguiente paso debería ser, bueno, le haré un cut tree, digamos, ¿no? Le haré un podado, le haré un cut tree, utilizando el HS con K igual a 3, utilizando el HC con K igual a 3 y utilizando el HA, el average con K igual a 3, ¿no? Y estos tres los voy a almacenar finalmente en algunos clústeres, digamos. Este va a ser el clúster, perdón. El primero va a ser el clúster simple, el otro va a ser el clúster completo y el otro va a ser el clúster average, digamos, ¿no? CS, CC y CA, ¿no? CS, CC y CA. Ya tengo ahí las tres combinaciones y podríamos ir viendo qué variaciones han existido, digamos, ¿no? En este caso. El CS versus el CC me muestra esas relaciones, por ejemplo, ¿no? Si hay discordancia, no genera la misma tipo de asociación.
El CS con el CA tampoco, ¿no? Tampoco genera la misma cantidad de asociación. No están, son clústeres distintos. Por lo menos este uno está haciendo una diferencia, digamos. Si quieren, en el primer caso, el CC con el CS, hay un solo caso en el que no están haciendo buen match, digamos, un buen emparejamiento. En el CS con el CA también hay un caso donde no están haciendo buen emparejamiento. Podría haber el otro caso, que sería el CC con el CA, por ejemplo, ¿no? El CC con el CA. El CC con el CA, igual, digamos, ¿no? No hay muchos casos que estén emparejando bien. CC con CS, un solo caso. ¿No? Un solo caso. CC con CA, cuatro casos, ¿no? Un caso acá y tres casos acá. En CC con el CA, igual, cuatro casos. Un caso acá, tres casos, ¿no? Cuatro casos. En los que no están coincidiendo la manera en la que ellos crean los grupos, por ejemplo. No están coincidiendo ahí. Ahora, no necesariamente tienen que coincidir. Si coinciden, estamos obteniendo el mismo resultado con los métodos, por ejemplo, ¿no? Aquí todavía no podemos decir cuál método es mejor, ¿no? Para eso deberíamos utilizar el coeficiente de silueta, que me imagino que eso lo vamos a hacer el día miércoles. Pero sí podemos ver que los métodos no están obteniendo el mismo resultado, ¿no? Los métodos no están obteniendo el mismo resultado. Los métodos no están obteniendo el mismo resultado. Ya, entonces, a ver, hasta este punto tenemos que hacer una especie de nota acá de que el dendrograma, vamos a poner, ¿no? El dendrograma es muy útil para ver las relaciones, las relaciones que existen basadas en las distancias, ¿no? Basadas en las distancias y la creación, si quieren, ¿no? Y la creación de las jerarquías, ¿no? De las jerarquías. El dendrograma es muy útil para eso, ¿no? Es muy útil para ver las relaciones que existen basadas en las distancias y la creación de las jerarquías, ¿no? Es relativamente bonito ver acá, digamos, voy a hacer acá un par MF un par MF row de 2 por 1, digamos. Y vamos a hacer el plot de los dendrogramas, digamos, ¿no? Vamos a hacer el plot de los dendrogramas. Vamos a hacer el plot de los dendrogramas. El primer plot era con el HS. Nuestro primer dendrograma, no sé cuán bien va a salir. Mejor. Una sola fila, 3 columnas. Después tenemos nuestro segundo dendrograma con el complete, con el complete. Ahí está. Y finalmente tenemos nuestro último plot con el promedio, con el average. Ya, a ver, si es que vemos las salidas de estos tres algoritmos que son distintos. Ahí está los dendrogramas para los tres casos. Perdón, acá es 3, ¿no? 3, 3, 3. Ya está, ahora sí.
Si notan, en el primer caso que es, a ver, algo está saliendo mal. Sí, perdón. Ahora sí. Ya, si notan, por ejemplo, en el primer caso, con la distancia simple, ¿no? Con el método single, se están creando los tres clusters. Uno, dos, pero el tercero está sumamente escondido acá, ¿no? Es muy pequeño, digamos, ¿no? En el caso del average, perdón, del enlace complete, se percibe mejor los clusters, tal vez uno, dos, tres, digamos, ¿no? Ahí están. Y en el caso del average, hay una escalada medio más extraña ahí, digamos, pero está aquí uno, dos, el segundo clúster está acá y este está aquí el tercer clúster, ¿no? Está nuestro tercer clúster ahí. Perdón, yo estoy haciendo mal esto. HC, este último es HA. Si no, el tercero estaba un poco extraño. Ahora sí, ¿no? Aquí está, ¿no? En el caso del complete, están los tres que se notan ahí, perfectamente los tres grupos. Y en el caso del average, tenemos uno y tenemos otro clúster que está casi, se nota, está medio escondido en esta parte, ¿no? El segundo y el tercer clúster, ¿no? Entonces sí está creando medio asociaciones muy distintas, ¿no? Asociaciones distintas. eh, no tan diferentes, digamos, no tan diferentes. Han visto en el caso si comparamos la creación de grupos entre el uno y el 2, por ejemplo, había solamente una unidad de diferencia que no se asociaba bien, pero en los otros casos habían cuatro unidades que no están terminando en grupos, digamos, relativamente bien, ¿no? Entonces, ahí hay que ir dándole un poco algunas vueltas ahí para ver cuál es el mejor de los casos. Por ejemplo, en el caso del CS, si le hacemos un table acá, por ejemplo, eh, un clúster tiene 49 unidades, el otro clúster tiene una unidad y el otro clúster tiene 100, ¿no? 3 no parece ser un muy buen número para clústeres porque he identificado claramente un grupo que no pertenece a nadie, digamos, ¿no? Si vemos en el caso del CC, el CC como que está generando 3 clusters, uno de 49, dos de 20, otro de 24 y otro de 77, ¿no? Entonces, eh, es muy distinto tener un clúster de 49, uno de 1 y uno de 100, a tener uno de 49, 24 y 77, ¿no? Entonces, acá se está notando un poco la diferencia entre los métodos, por ejemplo, ¿no? Y si hacemos un table del CA, que es el average, crea un grupo de 50, crea un grupo de 97 y crea otro grupo de 3, por ejemplo, ¿no? Siguiendo esta idea del promedio, está asociando un clúster de 3 individuos que por ahí se parecen, ¿no? Y habría que ver más o menos qué características tienen estos tres, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué estarán asociándose ahí? O si no, la respuesta puede ser que, bueno, un K igual a 3 no es muy buena idea, ¿no? Un K igual a 3 no es muy buena idea. Capaz que esto funcione mejor, digamos, se dividan mejor los grupos con un K más grande o más pequeño. Y ahí viene un poco la observación del dendrograma, digamos, ¿no? El dendrograma es muy útil para ver las relaciones que existen basadas en las distancias y la creación de las jerarquías. Eh, a partir de esto, ¿no? A partir de estos, se puede definir un K, ¿no? A partir de esto se puede definir un K usando, ¿no? A partir de esto se puede definir un K, ¿no? Es decir, de forma visual, digamos, ¿no? De forma visual. Esa es una de las utilidades del dendrograma. De forma visual, yo podría decidir cuántos clústeres se pueden crear sin entrar en mucho conflicto. Claramente, dos clústeres en todos los casos aparecen como una buena opción, digamos, ¿no? Pero igual tengo aquí como que una distancia. Si me generara dos clústeres acá, en el caso del enlace simple, el clúster 2 como que tiene buena relación ahí,
pero en el clúster uno hay demasiada separación entre este clúster de acá y posiblemente este otro clúster de acá, por ejemplo, ¿no? Entonces sería ideal ahí, digamos, que este fuera un clúster, este fuera otro clúster y acá dentro armar a otros clústeres, digamos. Y en este caso, claramente en el caso del clúster 2 hay dos subclústeres, este de acá, esta jerarquía de acá y esta otra jerarquía que crea esta línea que está aquí invisible, digamos, ¿no? Y dentro de esta igual tengo bastantes otras jerarquías que valdría la pena ver cuántas las puedo disociar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, lo visual puede ayudar mucho y decir, bueno, si fuera el enlace completo, claramente yo puedo identificar una, dos, tres, cuatro, cinco clústeres, digamos, principales. O más abajo, digamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete clústeres principales, ¿no? Entonces, el dendograma puede ayudar en eso, ¿no? Puede ayudar en eso. Pero llega un momento en el que el dendograma ya no es tan útil para esto, o sea, de manera visual al menos, ¿no? Entonces, otra nota acá podemos ponerla en el sentido que el dendograma pierde, si quieren, pierde su utilidad a veces, su utilidad cuando la cantidad de observaciones, el dendograma pierde su utilidad cuando la cantidad de observaciones es muy alta, ¿no? Es muy alta. Estos dendogramas de acá están basados en 150 observaciones, ¿no? Y ya 150 observaciones es bastante denso, por ejemplo, ¿no? Es bastante denso acá. Imagínense tener una base de datos con 100.000 observaciones. El dendograma, para empezar, que va a ser un costo computacional muy fuerte. El dendograma posiblemente la base raíz no se va a ver muy bien y las jerarquías iniciales tampoco se van a ver, digamos, ¿no? E incluso el R mismo va a tener conflictos al momento de crear la matriz de distancias, por ejemplo, ¿no? Entonces, armar dendogramas o los métodos jerárquicos tienen un poco su dificultad cuando tenemos bases de datos muy altas, muy grandes, ¿no? Tenemos bases de datos muy grandes. Entonces, esa es una debilidad tal vez capaz que fuera visual, digamos, de estos dendogramas, ¿no? Que habría que testear, digamos, ¿no? Habría que testear para ver qué tan buena sale, ¿no? Entonces, uno de los problemas es eso del dendograma en particular, que uno no puede ver cuando son bastantes casos. Pero lo bueno es ahí que el Q-tree va a seguir funcionando, por ejemplo, ¿no? El Q-tree va a seguir funcionando utilizando la salida del H-class, digamos, ¿no? Entonces acá les voy a dar un ejercicio, ejercicio, ejercicio. Eh, el ejercicio es bastante sencillo, es usar los datos, ¿no? Los datos del 20 de octubre, de las elecciones, ¿no? De las elecciones del 20 de octubre. A nivel del 20 de octubre, agregar los resultados en términos relativos para los municipios, es decir, que de cada municipio deberían tener el porcentaje que ha votado por el partido A, B, C, D, digamos, ¿no? Es porcentaje de no tenerlo en términos absolutos, ¿no? Agregar los resultados en términos relativos y calcular, bueno, y generar, voy a poner más bien, generar el dendograma, generar el dendograma para los tres tipos de enlace, eh, para los tres tipos de enlaces, de forma visual, sugerir, ¿no? Sugerir un valor de K, para cada tipo de enlace. Ese es el ejercicio, ¿no? Es básicamente
agarrar la base de datos de las encuestas de las elecciones del 2000, perdón, de las elecciones del año pasado, el 20 de octubre, generar la base de información a nivel municipal en términos relativos y calcular el dendrograma, ¿no? Calcular el dendrograma para ver quiénes se parecen más y definir justamente el valor de K, ¿no? De manera visual. El día miércoles vamos a ver las maneras de definir K de forma automatizada utilizando el coeficiente de silueta, ¿no? Y ver cómo se pueden introducir otros tipos de distancias dentro de este método, dentro de este comando hclust, ¿no? Que en realidad ahí hay variaciones utilizando el PAM, el comando, la librería cluster que habíamos visto y el comando PAM, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas hasta esta parte. Esto lo voy a guardar y lo voy a subir en un momento más a la página. Ya va a estar esto en sus apuntes. Y este ejercicio quedaría como tarea para que ustedes vayan haciendo en estos 25 minutos que nos quedan hacia adelante. ¿Ya? Entonces, ¿no tiene alguien dudas, preguntas, comentarios? No, nada. Ya, súper. Entonces, vamos a hacer la misma hermenéutica que la anterior clase. Yo voy a dejar